Bien, amigos, bienvenidos a su espacio Entre Líneas y en esta oportunidad, como cada semana, pues tenemos un invitado de lujo. En esta ocasión, pues uno que ya es un aliado de este programa, el cual no solamente él es jurista, sino que también es un filántropo de la vida y también tiene una vena artística, porque nos comentan de que siempre cuando se le da el espacio de un micrófono o lo utiliza para poder explicar temas de acciones legales o en algunos casos para poder interpretar éxitos en el ámbito artístico, porque también me dicen que es un buen cantante. Estamos aquí con nuestro hermano y amigo Valentín Medrano. Bienvenido, hermano. Saludos, gracias, hermano. Qué honor el que me hace, pero también medio sorpresivo, porque no me esperaba que ibas a tocar esa vena artística inexistente, ese aspiracional que nosotros tenemos. No, pero según me dicen algunos amigos, que cuando a ti se te suele pasar el micrófono en algunos karaoke, usted levanta la bandera del éxito. Pero yo recuerdo que cuando tú eras muy niño, que tú despertaste ese interés que todavía tienes por las cosas de adultos y por las cosas serias y por los problemas que acogotan el país, que tú tenías no solamente la visual, sino también el interés de venir a ser una especie de remedio existencial para esos males. Yo recuerdo que tú también, cuando yo llevaba los micrófonos y los altoparlantes, ¿te recuerdas? Allá que teníamos las actividades con nuestro amigo en común, que ha sido también una especie de padre y benefactor para ti, don Eddie de Jesús Olivares Ortega. Yo recuerdo que tú en par de ocasiones hiciste unos pininos ahí medio musicales. Yo cargaba los No, equipos, lo cargaba, pero a veces cuando estábamos afinando, bien los cables. cuando estábamos afinando el micrófono, tú hacías un solfeíto, con un solfeo, do, re, mi, fa, sol, la, si. Valentín. Mira, me siento bien de estar aquí y debo reiterarlo porque ya la ocasión anterior que me diste la oportunidad de estar contigo en tu programa, te manifesté y quiero recalcarlo, ser reiterativo en ese sentido. Yo me siento muy orgulloso de lo que tú estás haciendo. Yo me siento muy orgulloso de haber visto en ciernes ese muchachón preocupado, parte de una familia a la que yo pertenezco también por cariño, que la afiliación es el cariño, y verte cómo has logrado cimentar unos pasos loables de metas, de consecuciones, a través de un esfuerzo sincero, la preparación, la formación. Yo quiero decírtelo porque en esta época de antivalores, donde no es la calidad muchas veces lo que importa, a veces ni siquiera la cantidad, sino el ruido. Y como tú no eres ruido, sino que eres contenido, yo quiero que tú sepas que yo valoro lo que tú haces y yo quiero que el pueblo también me escuche decirlo. Gracias. Hay que darle un espaldarazo a la gente buena, a la gente consciente, a la gente que tiene un compromiso real con los mejores valores de la República Dominicana. Esos valores que lamentablemente a veces parece como que perecieron. ¿Cómo que se dice cuando, bueno, como que estuvieran en una especie de peligro de extinción? Y qué bueno saber que no, porque en personas jóvenes como tú, esos valores viven y no solamente viven, sino que se hacen presente y se materializan en cada una de las acciones que ustedes acometen. Y eso le devuelve un poco a uno la esperanza de lo que es el futuro en la República Dominicana. Dicho esto, pues me pongo a tu merced para los cuestionamientos, a tu disposición para los cuestionamientos que debas de tener. Bien, no, primero darte las gracias de verdad por esa valoración y sobre todo una persona como tú que uno ha admirado tanto y que uno ha crecido viendo esa trayectoria y ese crecimiento profesional, poder dispensar esas palabras, pues lo que me hacen es a la vez asumir ese compromiso de mantener intacto, por lo menos mantenerla intacta, esa valoración. Pero bueno, entrando en materia, Valentín, tú sabes que tú eres la persona que nos ilumina, que nos ilustra jurídicamente con muchos casos que en definitiva a veces siempre es bueno escuchar distintos puntos de vista, no solamente escuchar a las autoridades competentes que se supone que deberían de ser aquella portavoz
de manera eficiente y de manera veraz, pero a veces no siempre se da. Por ejemplo, a mí me gustaría que nosotros comencemos con un caso que fue el caso del fiscal Valdés Alcántara, que ha sido un caso que ha generado mucha suspicacia y que, como lo ha vendido el Ministerio Público, pues nos hace entender como que han encontrado aquel Robin Hood que se encontraba en el Departamento de Persecución Anticorrupción, como lo es el PETCA, y que al final todo ha sido mediante una narrativa en la que se han expresado. Se ha hablado de que este fiscal le estaba extorsionando a una persona que supuestamente es un testigo estrella. Se hablan de una colocación de un dinero en el sunroof de un vehículo. Y hay una serie de conjeturas, las cuales, según lo que dice el Ministerio Público, nos hace entender que quizás hay algo más detrás. Entonces, tú manejas muy bien el caso, conoces el caso. Entonces, quisiéramos primero que tú nos ilustres. Primero, si eso era legal, lo que el Ministerio Público hizo. O sea, tentar a una persona, provocar esa tentación y luego entonces a los que hasta ahora le están acusando. Mira, debe ser sintomático de lo que es el debido proceso y el debido hacer de las autoridades del sistema de justicia, exactamente inscribirse en la tesitura de tu pregunta, tomar tu pregunta y hacerse el cuestionamiento de si hemos actuado correctamente, si hemos hecho la cosa como es debido. Yo te diré algo, en este caso de Aurelio Valdés Alcántara, yo tengo la dicotomía, por así decirlo, si cabe el término, de que tengo que hablar de forma interesada. Pero aun cuando yo tenga el interés por el hecho de que yo recibí un mandato para su representación jurídica, aun cuando eso haya ocurrido, yo siempre he creído que uno tiene una obligación. Primero, cuando es abogado de defensa, tiene una obligación con la persona que uno representa. Pero uno tiene una obligación incluso que uno puede decir que está por encima de eso. Y es la que te permite a ti aceptar o no un proceso. Porque tú no estás obligado a trabajarle a una persona cuando tú conviccionalmente estás divorciado de lo que es, qué sé yo, la situación, lo que procure, sus intereses particulares que pueden chocar de algún momento con tus convicciones personales. Pero en este caso no. Entonces, esa obligación que uno tiene, ¿cuál es? De ser honesto y objetivo con respecto a la ciudadanía que está ahí para pasarle cotejo a cada una de las acciones que nosotros llevamos a efecto. Por eso el espaldarazo a tu decorosa carrera y a tu honorable manifestación en las acciones de lo que es correcto, de lo que es plausible, lo que es bueno para la sociedad. Entonces uno tiene un deber para con la sociedad que es ineludible. Porque nosotros no somos seres que podamos vivir marginal de la sociedad. Hay algunas personas que son, creo que le dicen a esas personas ermitaños, que viven apartados de la sociedad. Pero el ser social, el ser humano, es un ente eminentemente social y vive en una especie de interrelación necesaria, en una madeja situacional de eventos donde hay una correlación entre lo que tú haces y aportas y lo que yo recibo, y hay como una especie de trueque existencial, reitero el término de nuevo, necesario para la convivencia humana. Y todos cumplimos con una función en el ecosistema y por eso nos debemos a los demás. Mucho circunloquio para decirte lo siguiente. En ese caso, yo debo decir primero, para que nadie entienda que yo estoy hablando como una persona sin interés en el proceso. No, yo soy abogado de Aurelio Valdés Alcántara, uno de los abogados de Aurelio Valdés Alcántara, que tiene un consejo de defensa de personas que de forma volitiva y sin interés pecuniario le están asistiendo. ¿Y cómo ocurre eso? De la misma forma que ocurriría si tú, ni lo quiera Dios, tienes una
una desgracia mañana, tiene una sindicación que puede ocurrir muy fácilmente en la República Dominicana, porque yo siempre he dicho que aquí a cualquiera le hacen una narrativa, le recrean una retórica y basta con que tú le caigas mal a alguien para que tú te veas imputacionalmente en el banquillo de los acusados. Hayas ajustado tu conducto o descrito en tu accionar una norma proscriptiva, violado una norma, definido en tu conducta un delito o una infracción cual que sea, basta con que tú le caigas mal a alguien con niveles de poder y de incidencia. Y ahora, con las modificaciones legales que la República Dominicana, una inauguró y otra está pendiente de inauguración en agosto del año 2026, peor todavía, porque hay delitos incluso que antes era una amonestación verbal incluso que tú podías recibir, pero ahora conllevan sanciones punitivas, incluso delitos de información o delitos de el libre uso, utilización del derecho a la libre expresión del pensamiento. Entonces, dicho esto, debo decirte que si a ti te pasara, para completar la idea, obviamente muchísimos abogados, entre ellos yo, con los que tú has tenido una relación de amistad, de cariño, que estarán dispuestos a blandir tu defensa y a mostrar tu inocencia en los corrillos palaciegos o en cualquier lugar donde eso se produzca, sin ningún tipo de interés pecuniario. El abogado es uno de los pocos profesionales que trabaja mucho pro bono. En eso se parece al político, porque el político tiene una cuota de participación social en la que a veces no recibes emolumentos en contrapartida. Entonces, con respecto a este caso del magistrado Aurelio, es de las cosas que no han debido producirse jamás. Y vuelvo y te digo, habría que hacerse la pregunta de la misma manera en que tú me la has hecho a mí, pero a partir de la asunción de la responsabilidad que recae manada de las leyes en las autoridades, y las autoridades del sistema de justicia de la República Dominicana, específicamente el Ministerio Público, deberían hacerse la pregunta exactamente como tú la has manifiesto. Nosotros, como nación, tenemos la capacidad, tenemos la autorización para una persona instigarla a cometer delitos, para entrampar a una persona, para hacer una celada, para que una persona que es normalmente prudente, que ha tenido un histórico de participación en la vida social de la República Dominicana, que ha sido catalogado como bueno por el mismo Ministerio Público que ahora lo está persiguiendo, porque tenemos que partir del hecho de que el Ministerio Público está persiguiendo a un miembro del Ministerio Público. Y que no importa lo que ocurra, hay una cuota de daño residual que va a recibir el Ministerio Público, que debió tomar en consideración incluso al momento de llevar a efecto toda la parafernalia que cursó, y sobre todo al momento de hacer públicas, no evidentes, sino públicas y publicitadas las acciones llevadas a efecto. ¿Con qué interés? Porque muchos procesos históricamente que han tenido una tipificación similar a lo interno del Ministerio Público y otros aún peores se han resuelto en Cámara de Consejo. Se resuelven. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar en la institución. Tú dirás, no, pero que espérate, creo que tú quieres decir que barran hacia abajo. Mira, el mismo Ministerio Público ha demostrado, este Ministerio Público, más que ningún otro en la historia, han demostrado que ellos han llegado a acuerdo con personas que son delincuentes confesos. Claro. Y que han participado hasta en 2 casos sonoros. En 3 y 4. Entonces tú no me puedes decir a mí que esa misma sanción o no sanción, porque en este caso para esas personas no ha habido sanción. No. Ha habido quizás en algunos casos presuntas devoluciones de emolumentos que también se presumen que son el resultado del cisamiento del erario y enriquecimiento ilícito en favor de esas personas que depone el Ministerio Público de su persecución para presuntamente perseguir a otros. Porque en el caso, por ejemplo, de Maxi Montilla, todavía no tenemos un proceso en el que él vaya a surtir un efecto positivo, vaya a hacer un aporte para llegar
a responsabilidades penales ulteriores de personas que sean sindicadas siendo él el testigo. Él no es un testigo, él simplemente fue una persona privilegiado. Privilegiado. Él llegó a un acuerdo, voy a devolver tantos miles de millones de pesos y asumo lo que ustedes me están imputando. Entonces, ¿eso es serio? O sea, ¿tú crees que eso es serio? No, para nada. Entonces, yo siempre he dicho que la obligación de las autoridades es actuar con absoluta seriedad y que las autoridades dominicanas no pueden definir en su conducta ninguna norma prescriptiva. O sea, ¿tú entiendes, Valentín, que el comportamiento que ha tenido el Ministerio Público en los últimos años no ha sido ético? No, tú no entiendes ético. Porque, por ejemplo, que tú me digas a mí, tú viste lo que yo dije al principio, cuando llegué, ¿qué fue lo primero que yo hice? Fue fotografiar existencialmente lo que ha sido el histórico de tuyo, de tu desarrollo y de tu ahínco, de nuevo esfuerzo para ser un ser humano probo. Ese es el papel obligado por ley del Ministerio Público. Su comportamiento tiene que ser ético e indudable, de cara al sol y transparente. Y que la ciudadanía tenga conocimiento, porque llega un momento en que todo lo que se hace privadamente en el proceso, si culmina con un acuerdo o si culmina con un acto conclusivo, en el mismo momento en que se produce ese acontecimiento, tiene que dilucidarse y hacerse pública todas las situaciones que se dieron en el interín para lograr ese objetivo. Entonces tú tienes que decirme a mí qué comportamiento ético hay y cómo tú lo defiendes éticamente, el llegar a acuerdo con una persona que presuntamente ha cometido actos de violación a la ley penal, que ha admitido la presunta ocurrencia de esos hechos. Yo digo presunto todavía, a pesar de que hay una sentencia firme, porque yo sé que se utilizan muchos mecanismos non santos muchas veces para adoquinar a las personas y obligarlos a tener que asumir cosas y aceptar cosas que jamás han hecho. Entonces, ese comportamiento es ético. Yo no lo voy a calificar de antiético. Por vía de consecuencia, voy a eludir un tanto la pregunta que tú haces. Pero diré que indefectiblemente de que no sea antiético deja muchas dudas. Y obviamente que las autoridades jamás pueden permitirse actuar de manera tal que la duda sea una respuesta o una posibilidad. ¿Tú sabes por qué? Porque incluso en el derecho penal, la duda tiene que prohijar la absolución de la persona que se encuentra imputada en el proceso. Dice, la duda favorece al reo. Entonces, Valentín, para llegar a una pregunta que es la que todos nos hacemos, y la voy a hacer para dejarla sobre la mesa, pero no la vamos a detallar en el momento. Al final, ¿quién se beneficia de este caso? Esa es la gran pregunta. Pero antes de eso, vámonos al siguiente escenario. El Ministerio Público llega a un acuerdo con una persona que presuntamente pertenecía a la red de Santiago Jacín de Senasa y que pasa de ser un presunto imputado a un testigo estrella. Entonces, yo te pregunto, si una persona ya ha llegado a un acuerdo como testigo, en un caso en el que me imagino que parte de ese acuerdo significa la delación de un sinnúmero de acciones, entonces, ¿cómo es que una persona que actúa como fiscalizador del proceso, como investigador del proceso, va a chantajear a una persona que ya logró en instancia primera el mejor de los escenarios, que es de pasar de ser imputado a ser testigo? Entonces yo me pregunto, ¿bajo qué marco se da eso? Porque lo que se está hablando aquí es que el fiscal Aurelio Valdés Alcántara estaba extorsionando a una persona que ya es testigo estrella para favorecerlo ¿en qué? Pero yo me pregunto ¿en qué? Si ya él es testigo. Tú lo has dicho. Por eso es que yo de forma reiterada he dicho que es una narrativa hueca y que no se sostiene en lógica. Porque tú tienes que pasar por el tamiz del sentido común. Todas las afirmaciones que tú lleves a efecto o pronuncies. En este caso, ¿qué poder primero tú le debes suponer a un procurador fiscal que no es titular del PEPCA, que no es director de persecuciones, que no es procurador general de la República y ni siquiera uno de sus adjuntos? ¿Qué poder tiene esa persona para cambiar la suerte procesal de una persona que ya los mismos jefes de él, lo que sí pueden hacerlo,
determinaron que esta persona es lo que es un simple testigo. ¿Qué tú le puedes exigir o qué tú le puedes exhibir para que él se vea motivado a darte un óvulo? Pero vete más lejos, vete a la falta de inteligencia, la falta de observación y la falta incluso también de sentido común cuando tú ves que una persona que desde que lo apretaron un chin fue capaz de delatar y denunciar, hablar mal, testimoniar en contra de las personas que la auparon, de los que fueron sus compañeros, los que fueron sus amigos por años. Su jefe, que le dieron la oportunidad de llegar a posiciones públicas. Y si ese señor es capaz de traicionar a esas personas, ¿tú crees que tú tienes costilla bendita? Que tú puedes hacerle a esa persona una presión, cual que sea, y que él no te va a delatar con la misma velocidad, con la misma actitud rauda y veloz que lo hizo con las personas a las que le debía, con las que tenía obligación de lealtad. Entonces, tú estás hablando que si el fiscal hubiese hecho esto, estaríamos hablando de una persona totalmente estúpida. Pero todo lo que hizo el Ministerio Público en este proceso es cuestionable, porque todo tiende a que el Ministerio Público hizo lo mismo que ha hecho hasta ahora con algunos procesos, que ha procurado un ganar-ganar, aun cuando termine perdiendo los procesos. Porque, por ejemplo, el Ministerio Público, en el caso Medusa, hizo una acusación de 12,200 y tantas páginas, 12,000 y pico de páginas, que obviamente iba a producir un aletargamiento del proceso. Es decir, que una modorra procesal se iba a llevar a efecto y por vía de consecuencia, esa ralentización del proceso iba a ocasionar que ese proceso se extinguiera por el vencimiento del plazo máximo que establece el artículo 148. Establecía el 148, está creo en el artículo 152 del Código Procesal Penal. Entonces, porque la ley es clara y lo establece, todo proceso se extingue a los 4 años, dice la ley. Entonces, si tú haces una acusación de 12,000 páginas, que primero prepararla necesita de auxilio de inteligencia artificial. Porque no es verdad que un grupito de jóvenes asistentes iban a redactar de forma tan acelerada todo lo que tiene que ver con esas 12,000 y tantas páginas. Pero ok, no importa quién la haya hecho, porque tampoco vamos a especular. Pero lo cierto es que la sola lectura en las 2 instancias en que se debió leer, en que se deben leer, a partir del Código Procesal Penal ya derogado, que es en la audiencia preliminar y en la audiencia de fondo, la sola lectura te iba a llevar 2 años cada vez, como ocurrió con la audiencia preliminar, donde prácticamente se llevó poco más de 1 año y tanto, 2 años. Pero también tiene que irte al histórico de lo que hicieron. Ellos, para acusar, teniendo presuntamente todas las pruebas y un elemento que la gente por lo regular le pasa de alto, tú estás hablando de que ellos están investigando su propio cuerpo. O sea, no es que tú tienes que salir afuera a buscar. En el caso de la Operación Medusa se habla de Jean Alain, que era Procurador General de la República. Entonces, y que todos los indicios de presunta corrupción ocurrieron en ese mismo edificio. Pero llega el día que la norma establece para la presentación del acto conclusivo y te piden una prórroga. Y después que te piden la prórroga y se la conceden, le dan 4 meses más, hay que intimarlos para que presente el acto conclusivo. Pues lo presentan, perfecto, presentan el acto conclusivo, pero ya tú sabes cuántos años van 2 años y algo. Y tú tienes 2 años para culminar un proceso en la etapa intermedia, que es la preliminar, y en la etapa de fondo, para que se te pueda aumentar 6 meses. Entonces el proceso ya está extinto. Pero vamos a suponer que el juez o los jueces del Tribunal Colegiado Apoderado extingan ese proceso. ¿El Ministerio Público pierde? Claro.
No pierde. No, porque eso está bien pensado. Atiéndeme. No sé si ellos tienen una buena acusación para formular dentro del proceso penal, en la etapa en la que se encuentra, que es el juicio de fondo, para poder arribar a una condena. Quizás no lo tienen. Lo que tienen quizás es mucho bulto. Como dicen, tienen mucha espuma y poca sustancia. Exactamente. Pero quizás no tienen nada. Pero se va a quedar la pregunta en el aire, la incertidumbre de ¿y si pudo haber sido? ¿Por qué? Porque si se extingue, nadie gana y nadie pierde. O sea que pudiéramos decir, Valentín, que aquí con esta ralentización del proceso judicial en la Operación Medusa, en el caso de Jean Alain Rodríguez, ex procurador, aquí más que buscar una condena definitiva, aquí lo que se buscaba era una condena social, moral. Y ya lo obtuvieron. Y ya lo obtuvieron al desmeritar y al venderle a la sociedad de que Jean Alain era un corrupto. Suponte que se extingue el proceso. ¿Cómo tú, al no ser una absolución, una declaratoria de inocencia, cómo tú a la gente que se hizo su criterio a partir de la narrativa, de la retórica del Ministerio Público, le puedes desmontar de su cabeza, de sus mentes, que esos hechos no ocurrieron? Ya no hay forma. Porque el Ministerio Público gana como quiera. Y pasa lo mismo con el caso de Valdés Alcántara. El Ministerio Público es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque primero, no es verdad que dirigiendo el proceso de investigación, la misma Procuradora General de la República, con la participación protagónica del director de persecuciones, que tú podrás tener disquisiciones con respecto a ellos, pero tiene que reconocerle que son brillantes en la investigación y que están bien formados, que saben hacer una investigación para que no se caiga. ¿Cómo es posible que ellos, sabiendo que ante una investigación ya iniciada no existe la probabilidad de flagrancia y que ellos no se hicieran expedir una orden de arresto para este ciudadano, a sabiendas de que lo están investigando a él, que pidieron otras órdenes al juez de la instrucción especial que fue designado para conocer el proceso? ¿Cómo es posible que usted no le pidiera una simple orden para bautizar de legalidad su proceso y acuda a una figura que es la presunta flagrancia, capturado, como dicen ellos, en flagrante delito, cuando ellos sabían de antemano que no existía tal flagrancia y que eso iba a producir o debe producir una nulidad del proceso completo? Pero al final ganan como quiera. Porque ya lograron el daño reputacional. Empezando por ahí. Y lo otro es que quiénes son las personas que intervienen como protagonistas de esta espeluznante narrativa del Ministerio Público. Un testigo de Senasa, que es testigo de Jacín, que puede salir muy mal parado de este proceso, del de Valdés, incluso podría ser declarado. Imagínate que declaren a este testigo perjuro por haber mentido. Imagínate, ¿ya no es válida ya sus declaraciones? En Senasa, donde él es el principal señalador de los acusados de Senasa. Pero entonces, Valentín, antes de llegar es un doble play. Antes de llegar ahí, que te quiero hacer esa pregunta porque me surge, este caso surge muchas dudas y por eso lo estamos desmenuzando con tanto detalle, porque es importante que la sociedad dominicana empiece también a tener ese ojo crítico y analítico sobre las cosas en sí. Primero, estamos hablando de una persona que ya viene con un histórico de participación en el Ministerio Público, en el caso de Valdés Albizu, de Valdés Alcántara, que es una persona que ya, de hecho, lo hemos visto, que ha subido a la barra del Ministerio Público hasta con el mismo director del PEPCA. Entonces, primero, cuando hay un colega suyo que usted entiende que va por malos pasos, usted hasta una orejita le da, le dice, fulano, mira, pero están llegando unos rumores, están llegando, como dicen popularmente, están llegando unos sonidos, aléjate de esa cosa si en caso de tú andas cerca. Porque somos amigos independientemente de todo. Pero aquí yo lo que veo es que hubo una provocación del Ministerio Público para que el fiscal como que lo agarraran con la mano en la masa.
O sea, como que hubo una provocación por parte del Ministerio Público por lo que tú dices. Primero, el Ministerio Público tiene un consejo superior, el cual pudo haberlo llevado allí, o en su defecto se pudo jalar a capítulo porque, por ejemplo, cuando uno tiene un hijo que en su casa quizá tiene un comportamiento que debe de ser corregido, usted lo jala y lo sienta. Usted no de una vez viene y le da su fuetazo, hablándolo de manera popular. Y segundo, como usted dice, en infragante y delito, pero ¿por qué a él no lo agarraron en el momento en el que supuestamente se estaba produciendo la entrega? Que otro tema, la entrega controlada, se hablan de unos dólares que estaban numerados, pero sin embargo dicen como que en el expediente eso no existía. Aclárenos eso. Mira, cuando te escuchaba hablar, no pude impedir pensar en que estamos hablando de traición contra traición, contra traición, contra traición. El señor Canaán traiciona a sus amigos y como tú has dicho, si el comportamiento adecuado indicado es el que tú estableces, pues entonces Valdés fue traicionado por la cúpula del Ministerio Público. No pude impedir, cuando te escuchaba, pensar en eso. Y como tú estableces, el Ministerio Público tiene un papel preventivo en los procesos. ¿Puede prevenir la ocurrencia de un tipo penal? No. El papel del Ministerio Público inicia con la ocurrencia del tipo penal. El derecho procesal penal no reconoce acciones preventivas. Vamos a hacer tal o cual cosa allí para evitar que se produzca tal o cual delito. No lo reconoce. La policía tiene dos tipos de policía. La policía preventiva, 3 para ser exacto. La policía preventiva, la policía judicial y la policía administrativa. Pero el Ministerio Público no tiene esa dualidad. Es decir, que para que el Ministerio Público pueda actuar, tiene que haber una acción y esa acción tiene que describir lo que se conoce como un tipo penal. Es decir, que esa acción tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Siendo así, el Ministerio Público, como tú bien has dicho, y lo has dicho muy bien, no puede preparar celadas, no puede instigar la ocurrencia de un tipo penal. Máxime cuando no estamos hablando de delincuencia organizada, porque tú introduces en una organización delictiva un agente encubierto. En realidad en la República Dominicana se llama agente bajo reserva. Tú lo introduces para descuartizar, por así decirlo, desmembrar y arrestar a los miembros de esa asociación de malhechores. Pero tú estás hablando de un fiscal que no es parte de otra asociación que no sea del Ministerio Público. Por vía de consecuencia, no ha lugar a la introducción de un agente, que dicho sea de paso, cuando la palabra agente se utiliza en el artículo 379 del Código Procesal Penal, lo que te está diciendo a ti es que tiene que ser un agente de la policía o de las instituciones investigativas. Que en este caso no es el señor Canaán. El señor Canaán no es nada de eso. Nada de eso. Entonces él no tiene calidad para actuar como agente bajo reserva. Pero también cuando tú te buscas esa figura, la que se utilizó, que se llama entrega controlada o entrega vigilada, no está en la normativa procesal penal, no se encuentra en el Código Procesal Penal. Y esa definición de esa figura jurídica se encuentra en el artículo 16 de la ley 155-17, que es la ley de lavado de activos. Y ahí define, diciendo así, la autoridad que haya sido designada para la entrega vigilada. Y si te habla de autoridad, obviamente te está diciendo que la calidad que debe ostentar la persona que actúe en ese momento es la de ser un agente o una autoridad de la administración pública, no un civil. Y eso lo hizo el Ministerio Público a sabiendas, como dice la ley de lavado de activos, a sabiendas que estaba llevando a efecto un desaguisado, a sabiendas de que estaba llevando a efecto una investigación tronca, una investigación anulable.
¿por qué entonces la llevó a efecto? ¿Tenía intención realmente de dañar, de afectar a este ciudadano, Valdés? Sí, en el ámbito de lo moral, pero en el ámbito punitivo, obviamente que ellos saben que ese proceso muere con la medida de coerción. Muere. Sí, obviamente, porque tú sabes que aquí cualquier cosa puede ocurrir, si el Poder Judicial no se deja narigonear del Ministerio Público. Porque, oye, esto que yo te estoy diciendo es insalvable. Procesalmente. Eso es insalvable procesalmente. Pero recuérdate que a Mandela lo condenaron. Aquí Hipólito Mejía, yo recuerdo que se quejaba acremente cuando en la Suprema Corte de Justicia le hicieron un jueguito raro en un proceso que él llevaba contra el ex senador de Baní. Y una decisión, la que se dio, que uno podía francamente distar de ella porque aparentaba que se alejaba de las garantías penales sustantivas y de lo que el procedimiento establecido en la norma establecía. Entonces, decisiones estrambóticas, decisiones populares, decisiones que van en contrapelo con la ley, que por vía de consecuencia es una prevaricación judicial, se pueden dar. Sobre todo si tú cuentas con el apoyo del Poder Ejecutivo, que tiene un brazo armado en el sistema de justicia que se llama Ministerio Público. Porque la gente habla de que hay Ministerio Público Independiente. Eso no existe. No, eso no existe. Valentín, ¿es cierto que cuando se da el apresamiento y la divulgación del caso del Valdés Alcántara, se tenía previsto hacer unos allanamientos para el caso Senasa 2.0? El mismo día. Tan esperado están. El mismo día. Pero ellos... O sea, que pudiéramos decir que esto fue parte de un señuelo. Ellos encontraron que podían obtener el mismo nivel de publicidad y también detener esos aprestos, porque recuérdate, y tienes que tomar en consideración, este joven Valdés Alcántara participó en todos los casos que ustedes conocen que tienen nombre de moluscos que el Ministerio Público dispuso. O sea que todos esos casos de Medusa, sí, de Coral, todo eso él tuvo participación. En todos él estuvo. O entonces, si él es como dice el Ministerio Público, él actuó de forma indecorosa, pues entonces esos casos hay que revisarlo también, porque de seguro que también él, según el Ministerio Público, presuntamente, lo que dice el Ministerio Público, tal vez pudo también actuar de forma indebida ahí. Pero vayamos a la realidad. Eso es un poco especulativo. Vayamos a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que no hay ninguna manifestación, que no ha habido nadie que se haya puesto a señalar, que haya dispuesto, que haya manifiesto, que él haya ajustado su conducta a una norma prescriptiva, que él haya usado su posición de dominio. O sea que en ninguno de esos casos el Ministerio Público ha encontrado un testigo que pueda decir, sí, mire, es verdad, él tuvo la intención de seducirme para que yo le diera dinero. Entonces cámbialo, sí, así es. Pero ¿No entonces, ha aparecido? No, jamás. Entonces cámbialo. Si él nunca sobornó o intentó sobornar a nadie en todos esos procesos, donde sí hay muchos imputados. Y donde hay mucho dinero ahí también involucrado. Eso no lo podemos, eso es especulativo, porque aquí, mira, yo llevo el caso también de Luis Inchausti, de quien se dijo muchísimas cosas en el pasado. Y al final de cuentas, Luis está hoy detenido. ¿Y tú sabes por qué está detenido? Porque tiene una pensión alimenticia que no ha podido pagar. Y si es verdad que él recibió de cualquier forma altas sumas de dinero, no es verdad que él se iba a encontrar en la situación en la que se encuentra aquí. Aquí se especula mucho y, como te dije, las narrativas se le pueden hacer a cualquiera. Todo depende de hasta qué punto tú estés en desgracia con el poder. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos casos que te mencioné y este caso? ¿Cuál es la diferencia entre el caso, por ejemplo, Medusa, Coral, Calamar, como se llamaban? Que era inconstitucional, lo dijo el Tribunal Constitucional, pero a ellos no les importó. ¿Cuál es la diferencia entre todos esos casos y el caso denominado Senasa? ¿Cuál es la diferencia? Simple, que todos esos casos eran de personas vinculadas al anterior gobierno
y que Medusa es el único caso de importancia que se da del actual gobierno. Medusa no, será el caso Senasa. Perdón, Senasa. Es el único caso del actual gobierno Senasa. Y si es así, entonces, dañar Senasa, si Senasa se daña como proceso y no logra aterrizar a una solución desde el punto de vista de la concreción de la responsabilidad, concreción, retención de la responsabilidad penal de las personas implicadas y sindicadas en ese proceso, y por vía de consecuencia de una sanción a esas personas, ¿quién gana? Si de repente se puede decir mañana que... El único que gana ahí son los imputados. El único que gana es el gobierno, porque es el caso del gobierno. Ok. Es el caso del gobierno. Senasa es un caso de compañeros de partido. Senasa es un caso... en Senasa se da un caso rarísimo que demuestra la politización del Ministerio Público. En Senasa, ese señor Canaán dijo que él, o admitió, según los medios de comunicación, presuntamente, voy a decir para que no se me indique a mí de que estoy afirmando cosas que yo no estuve ahí cuando se dije, que él dio 10 millones de pesos en efectivo para la campaña política. Te lo yo, ¿verdad que sí? Pero por eso metieron preso al candidato opositor del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, por lo mismo. O sea que a Gonzalo lo meten preso por lo mismo que Canaán está confesando. Lo meten preso por lo mismo que Canaán está confesando, pero presuntamente se le dio ese dinero a Gonzalo para la campaña política. Pero en el caso de Senasa, quien era beneficiario del dinero para la campaña política, o no, quien era el candidato para el que se dio el dinero, aunque no se puede afirmar que lo recibiera, pero que sí se benefició, porque si tú me estás haciendo campaña a mí, yo soy el candidato, supongamos, Valentín Medrano el candidato, y tú estás trabajando conmigo, y tú te buscas por ahí 10 millones de pesos y lo pones en mi candidatura, y yo gano, el último de los beneficiarios de esa acción soy yo. Y si el dinero provino, por ejemplo, del narcotráfico, de acciones delictivas, aunque yo no lo supiera, soy el beneficiario. Pero lo correcto es que como yo no lo sabía, y tú sí lo sabías, supongamos, la responsabilidad penal llega hasta ti, porque no existe la responsabilidad penal en cascada. Llega hasta ti. Yo lo voy a lamentar mucho, pero al final de cuentas sí, yo fui el favorecido de eso. Pero no tuvieron la misma condescendencia con Gonzalo Castillo y lo metieron preso y le dictaron medidas de coerción. Duró par de días preso, pero el presidente de la República no lo trataron de forma similar y el dinero de Senasa era para la reelección. Entonces ahí tú ves cómo desde el poder se incide y se injerencia en el Ministerio Público, porque si bien es cierto que no deberían ponerle la mano al presidente de la República porque él no se tiene el más mínimo, la más mínima mención probatoria del mismo como receptor consciente de esos óvulos provenientes del peculado, provenientes de la corrupción, no se tiene, pero de Gonzalo tampoco. Pero a uno lo meten preso y al otro no. Y todavía podemos decir Ministerio Público Independiente. ¿Me entiendes? Entonces, en este ganar-ganar, como te dije, el Ministerio Público, aún Aurelio Valdés salga marginado del proceso como debe ser, porque como te dije, hay una actividad procesal defectuosa. Eso significa que se hizo en contrapelo de la Constitución. Eso empezó mal desde el principio. En pocas palabras. Pero totalmente. Entonces, lo que empieza mal no puede concluir bien. No hay manera de que eso pueda concluir bien. Al final de cuentas, ¿qué es lo que te queda? Supongamos que todo fluya en favor del Ministerio Público en esta ocasión, que encuentren un juez que sea capaz de ir en contra de las leyes, en contra del decisionismo histórico de la República Dominicana, en contra de la Constitución, y actuar políticamente, es decir, prevaricar a favor del Ministerio Público. Y supongamos que
este proceso no se anule y que continúe y seguimos más para adelante. Perfecto. Al final, ¿qué es lo que tú vas a tener? Es la palabra de una persona que se llama Roberto Canaán Acta contra la palabra de una persona que se llama Aurelio Valdés. De Roberto Canaán Acta sabemos que él mismo ha manifestado que él es un delincuente, presuntamente, porque según... Y que ya hay indicios de traición. Que es traidor, que es mentiroso también, porque en una ocasión él dijo que Senasa no estaba pasando nada y dio una rueda de prensa y después resultó que sí, que Senasa había pasado, que él nunca había recibido un dinero, pero después dijo que sí, que recibió dinero. Entonces estamos hablando de una persona que tiene devaneos en términos de manifestaciones. Entonces, la palabra de ese señor contra la de un procurador fiscal que ha actuado en todos estos procesos, que ha llenado sus actas, que ha actuado con corrección, que se hizo profesional, que fue una persona que viene de abajo, pero que tiene un histórico ahí, como tú dijiste, un histórico en términos personales, que es correcto, que es plausible, que es decoroso. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí qué es lo que ha hecho tradicionalmente el Ministerio Público en todos estos procesos? Que tú le puedes dar igual valor a la palabra de una persona con ese histórico que tú mismo reconoces, de traición, de cisamiento admitido, del erario, de financiamiento de campaña de forma ilegal. Es decir, una persona con un prontuario delictivo. Y a esa persona tú le vas a dar mayor valor en su palabra, en su imputación, en las cosas que te ha manifestado, que a este ciudadano, procurador fiscal, que es testigo de muchísimos de esos procesos. Por eso te preguntaba, Valentín, que con este tipo de casos, ¿qué persigue el Ministerio Público? Porque, por ejemplo, vamos a quedarnos ahí mismo en el caso Senasa. En el caso Senasa se habla del caso de mayor desfalco del erario público en la República Dominicana. Y yo pudiera catalogar este caso hasta como un caso de crimen de lesa humanidad, porque se está hablando de la salud de la gente. Aquí mucha gente perdió la vida por no tener la aprobación de un procedimiento. Sin embargo, aquí le ponían procedimiento, agentes fantasma, facturaban y cobraban. Pero a esas personas que eran los beneficiarios en sí de ese tipo de acto delictivo, que son las empresas que prestaron sus nombres o prestaron sus empresas para favorecer este hecho delictivo, rápidamente llegan a un acuerdo con el Ministerio Público y el Ministerio Público no lo ha absuelto del proceso. Pero desde ya se ve y se percibe una acción favoritista para ellos. Sin embargo, vemos como que el deseo es caerle con todo el peso de la ley al funcionario que se supone que debió de tener una conducta meramente de cuidado del erario público, sin embargo, defraudó. Pero entonces yo digo lo siguiente, tan perverso y delincuente es el funcionario que se prestó para eso, como el empresario que también actuó. Entonces, cuando yo veo este caso a esta magnitud y que todavía nos queda pendiente el caso Senasa 2.0, yo no quiero eximir la responsabilidad que pudiese existir o no en el caso de Valdés, de Valdés Alcántara. Pero entre tantos problemas estructurales que tiene la República Dominicana, venirnos a distraer como en este tipo de cosas, que yo le encuentro como demasiado y muchas cosas como incoherentes, como tu negocio de $250,000 de que a $10,000. O sea, son como un sinnúmero de narrativas que te digo la verdad, o sea, me da distracción por todos los lados. Es distracción por todos los lados. Perdón, es distracción absoluta. Y qué bueno que salga de ti, no de mí, porque me recuerda a uno de los personajes del show de mediodía, que Freddy Veras Goico, en paz descanse, un hombre que llenó la República Dominicana, uno de los más completos artistas dominicanos. Freddy le hacía una entrevista a un haitianito y le preguntaba, ¿cuánto cuesta ese cuadro, por ejemplo? Cuando era mucho dinero, decir, 2,500 pesos, por ejemplo. Y cuando Freddy le decía, 2,500, tú estás loco, dice, está bien, dame 50 pesos. Oye, baja de 2,500 a 50, así pareciera. Estamos hablando de $250,000 presuntamente. Y lo dejamos en 10,000. Pero no hay un solo elemento de prueba de eso. De la exigencia del óvulo, no hay una comunicación, no hay nada.
Entonces es una celada, como tú estás diciendo. O sea que no hay ni siquiera la prueba de que ellos dos se citaron ahí. Mire, hermano, de hecho, era una presunta entrega vigilada y supuestamente se hicieron unos videos, pero eso no está aportado en la medida. Tú tienes que tener acceso a la medida. Búscalo a ver dónde está ofertado eso. O sea que ni siquiera hay una foto de ellos dos sentados en el vehículo de él. No hay nada. Absolutamente nada. Entonces... O sea que quizá era una trama que tenía el Ministerio Público de sacar a Valdés Alcántara de ahí, de algunos casos. En principio es una distracción, como tú dices. Una distracción muy mal construida por lo mismo que tú estableces. Una ilógica en la narrativa. Una situación decepcionante que, como tú también manifiestas, nos tiene a nosotros entretenidos. Pero la parte neurálgica y primordial de tu pregunta es la que tú estableciste en el introito. ¿Cuál es? Ladrones presuntos, sisadores presuntos, corruptos presuntos, que son parte del funcionariato oficial. Es decir, personas que participan en la administración pública como funcionarios. Y como tú has dicho, y porque si participaron de forma igualitaria y se beneficiaron de forma igualitaria, de forma equitativa, los empresarios no están sometidos. Pero también lo que tú has dicho y has leído, como dicen en el campo, le leíste los orines a la situación, como dicen en el campo. Tú has llegado a unas conclusiones que el pueblo debe hacerse. ¿Por qué se somete a los políticos en todos los casos? En todos. ¿Y por qué se excluye a los empresarios en todos los casos? Eso puede tener su respuesta en el hecho de que nosotros tenemos un presidente que es empresario primero y después es político. Podría. Y que la mayoría de la gente que están a su alrededor, que después conformaron la administración pública conjuntamente, también son empresarios de diferentes ramos del empresariado nacional. Entonces, ¿el Ministerio Público a quién se debe? ¿Y por qué el Ministerio Público tiene esta conducta de privilegiar a los empresarios y de meter preso a los políticos? Eso tú te lo puedes explicar también con el discurso que se tenía originalmente en el pasado, que proscribía el que los políticos, como tú y como otros, que son tan decentes y tan correctos como cualquiera y que no tienen que pedirle permiso a nadie ni de la sociedad civil para exhibir su carta, por así decirlo, de buena conducta existencial, que son más honorables que cualquiera, no fueran a las altas cortes. El presidente de la República fue que prohijo ese discurso. No pueden ir a las altas cortes, no pueden ser procuradores los políticos, no pueden ir a la Cámara de Cuentas los políticos, no pueden hacer tal cosa los políticos, porque los políticos, para ese grupo empresarial, son unos ladrones, unos delincuentes, que no es verdad. Pero ellos se benefician de ese dato. Pero el problema es que ellos se benefician, pero no caen presos. Porque con todos los empresarios, el Ministerio Público de la República Dominicana, independiente, entre comillas, ha hecho acuerdo con los empresarios. Entonces, el empresario va y soborna o instiga o promueve para que el político, que por lo regular cuando asume un puesto, ni siquiera sabe cómo se puede robar ahí. Pero el empresario que siempre ha acompañado ese departamento, esa administración, esa dirección, lo conoce y va y le dice, recuérdese que entre los emolumentos de este puesto está este. Y le muestra y le enseña y los motiva y los convence y los hace delincuentes asociados, cómplices, y ellos se van para su casa tranquilos. El Ministerio Público les recibe unos cuartos posiblemente, y el que tiene el lastre en todos los sentidos, reputacional y penalmente, es el político. Sí. Entonces, hay que preguntarle al Ministerio Público, porque no es la pregunta que le hacen cuando esas preguntitas bonitas ahí al mismo presidente de la República, ¿quién es que incide? Si es el CONEP, esa cosa que tiene nombre de empresario, que lo dudo, pero ¿quién incide para que los empresarios se salgan con la suya, para que los empresarios no caigan presos y para que sigan haciendo grandes, enormes
negocios con pingües beneficios con el Estado, con el gobierno de la República Dominicana. ¿Quién logra eso? ¿Y quién logra que se mancille públicamente el nombre de los políticos? ¿Quién que tiene la campaña tendente a hacer creer que el sistema de partidos políticos es un sistema corrupto? Y yo siempre he dicho, y te lo voy a decir aquí en tu programa por primera vez, pero yo he sido reiterativo en ese discurso, que aquí no hay nada que no haya sido hecho por los políticos. Nada. Los empresarios no hacen nada por nadie. Si no es maximización de beneficios y procuras de enriquecimiento cada vez más galopante, cada vez más grande. Porque si te hacen una planta no es porque se la van a regalar al pueblo, no. Es porque eso le va a dejar a ellos beneficios interminables y proyectables en el futuro. Pero aquí el que hace todo lo que se ha hecho aquí, un camino vecinal por donde quiera, lo ha hecho la clase política. Así es. Pero desde este gobierno, desde el Ministerio Público, como la cara del gobierno ante el sistema de justicia, el poder punitivo del Estado, se tiene una persecución rampante en contra de la clase política, de algunos, claro está, porque eso es selectivo, porque fíjate que la corrupción nada más existió en un gobierno y un caso en este gobierno que el mismo presidente de la República salió a decir que no, que era mentira, que eso no es verdad, que en Senasa no pasaba nada, que lo que pasa es que la oposición política no se ha dado cuenta que Senasa nació en el año 2020. Fue lo dicho, ¿eh? Fue lo dicho. Entonces, uno se preocupa porque uno dice, bueno, se puede ser serio en la administración pública, nunca robarse un peso, permitir que tus amigos empresarios se hagan súper ricos y cuando tú vayas a la oposición, ellos te deben un óvulo en compensación o contraprestación. Uno se preocupa porque uno tiene una cabeza, tú entiendes, que claro, se la pusieron para pensar. Pues tú dirás, no, pero mira fulanito es un tipo bien, es correctísimo. Ese tipo es la definición de un buen funcionario correcto, escrupuloso, que trabaja incluso en contrapelo con los intereses pecuniarios. Sí, pero después que sale, entonces le regalan, supongamos, ¿verdad? Mira, te regalamos estos 5 o 6 apartamentos, te regalamos tal cosa. Así es. Pero bueno, Valentín, decirte que... Tú eres un hombre del sistema, no habla en contra de los empresarios. Tú siempre dándonos esas luces a nosotros, pero lamentablemente ya nos están haciendo la seña de que hemos llegado al final. Y darte las gracias de manera reiterada por tu disposición siempre de llegar aquí.